Vamos a tomar nuestro lugar. Algo que es importante y que hemos buscado transmitir en la vida de la gente de la iglesia es que fuimos creados para cumplir propósito. Y algo que conocemos todos como que podríamos decir que es una palabra generalizada en el mundo, es que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos añade todas las demás cosas. ¿Ok? El deseo de Dios es que yo me ocupe en cumplir propósito y Él se ocupa de mi vida. ¿Sí? No es que yo me ocupo del propósito y ¿quién se va a ocupar de mis necesidades? Dios se ocupa de mi vida. ¿Quién va a atender mejor tus cosas? ¿Tú o Dios? ¿Quién va a atender mejor tus situaciones? ¿Tú o Dios? ¿Sí? Y Dios nos pide, ocúpate del propósito. Todos digan fuerte propósito. Digan más fuerte propósito. Digan, yo fui creado para cumplir propósito. ¿Sí? Y entonces en este propósito nos enfocamos, pero cuando hay situaciones como las que estamos viendo, estas cosas nos merman, nos vienen a mermar y sí, yo quiero hacer y yo quiero servir, pero esto me está doliendo y esto me está deteniendo y esto me está frenando, ¿sí? Y entonces ahí está la situación, pero tenemos que tomar lo que somos como hijos de Dios. Hay un poder tremendo en nuestra boca para hablar, y no solamente el día de hoy en estos 2 minutos para cada persona, sino cada uno tiene que tener la responsabilidad, tomar la responsabilidad de estar hablando la palabra, No puedo permitir que la duda entre mi vida, yo tengo que declarar la palabra. No puedo permitir que la tristeza me esté inundando, me esté apachurrando, yo tengo que declarar la palabra. ¿Sí? Es importantísimo declarar y caminar en base a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros estemos realmente declarando y creyendo, Dios cuida de mí, Dios cuida de mi vida, Dios cuida de mi casa, Dios cuida de mi familia, yo me enfoco en el propósito y yo sé que Dios me va a permitir ser bendecido para que haya provisión para mi casa. Yo me enfoco en el propósito de Dios. ¿Sí? Vemos a Jesús caminando en los propósitos de Dios. En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 4, vamos a ver si me puedes poner, Frida, el del versículo 31 al 35. ¿Sí? Juan capítulo 4, versículo 31 al 35. Vamos a estar viendo esta lectura y luego nos vamos a regresar un poquito a poder ver cómo Jesús se enfocaba su vida en el propósito de Dios. Dice el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Le estaban rogando. ¿Alguna vez le has tenido que rogar a tus hijos para que coman? Y avioncito y todo, y ya salen cucharas de todo tipo para que el niño quiera comer. ¿Sí? Aquí dice que al maestro le estaban rogando que comiera. Oye, o Jesús estaba poniendo sus moños o había algo más allá que solamente la comida. ¿Sí? Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? ¿Cuál era la comida de Jesús? ¿Cuál era la comida de Jesús? La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Jesús era, o es el Hijo de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en el 34 al 35? ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, para que llegue la cosecha? De manera natural, la siembra, uno siembra y se tiene que tardar cierto tiempo según el tipo de semilla que sembremos. ¿Sí? Unas tardan unos meses, otras tardan más, otras tardan menos. ¿Sí? Pero Jesús está hablando de acuerdo a la semilla que había ahí. Dice, faltan 4 meses para la siega. Y aquí os digo, alcen vuestros ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús lógicamente se
está refiriendo a las almas, ¿sí? Entonces Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y cuando dice, la voluntad del que me envió, y después habla de esto y está hablando de gente, Jesús dice, alcen los ojos. Cuando Jesús está diciendo, alcen los ojos, que no se están refiriendo propiamente a un campo, ¿sí? Pero es porque ya vienen a lo lejos la gente que la samaritana a las que la samaritana les ha compartido, ¿sí? Antes de esta palabra, Jesús está terminando de platicar con la samaritana. Y cuando la samaritana le cae el 20 de que este es el Hijo de Dios, dice la Biblia en los versículos anteriores, que suelta su cántaro y se va a la ciudad de Samaria y empieza a compartirles a los samaritanos de Jesús. Cuando Jesús está hablando con los discípulos, entonces es como si dijera, allá vienen algo como ustedes, no, todavía falta tiempo para que la gente entienda, que agarre la onda, le dice, miren, ahí vienen. Y vienen las samaritanas con un montón de gente, ¿sí? Que está ansiosa porque dicen, ¿cómo esta mujer? Que tenía 5 maridos y que el sexto que tenía no era su marido, ¿cómo esta mujer habla maravillas de un hombre? Entonces, algo extraordinario tiene que tener este hombre. Entonces Jesús dice, mire, ya viene la cosecha. Ahora Jesús está hablando de que Él está aquí para cumplir propósito, para cumplir con la voluntad del Padre. Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, como los que hoy estamos aquí, entonces somos hijos de Dios y estamos aquí para cumplir propósito, ¿ok? Para cumplir propósito. Que los discípulos están diciendo, come. Entonces nos dice, primero cumplo propósito y después como. ¿Sí? Primero cumplo propósito y después como. Vamos a regresarnos a Juan capítulo 4, versículo 3, al 7, 8 por ahí. Juan 4, 3. Y de 3 en adelante, por unos 3 seguidos ahí. Una orden de 3 versículos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Todos digan, le era necesario pasar por Samaria. Yo podría cambiar esta frase y podría decir, le era necesario cumplir propósito. Todos digan, me es necesario cumplir propósito. ¿Ok? Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, número 1, todos digan, cansado del camino. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado del camino. ¿Ok? Dice, se sentó así junto al pozo. Dice, era como la hora sexta. Por eso dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, pues diga, dame de beber. Si Jesús está pidiéndole de beber, ¿qué otra necesidad tenía Jesús? Si está pidiendo de beber, perdón, llame. Aquí es el 8. Ponme el 7 tantito, por favor. Dame de beber. Si Jesús está diciendo, dame de beber, ¿cuál es la necesidad? Lógica, ¿verdad? Pues claro. Pero bueno, dice, cansado del camino, número 1. Número 2, siguiente necesidad, sed. El versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Se habían ido a comprar de comer. Entonces, ¿tenían necesidad de qué? Pues de comer, ¿verdad? Jesús estaba cansado del camino, tenía sed y tenía hambre. Y sin embargo, le era necesario cumplir propósito. ¿Sí? Y entonces llega a ese lugar, al pozo de Jacob, se encuentra con la mujer samaritana, ¿ok? Y entonces empieza la plática con la mujer samaritana. Y conocemos más o menos la historia de la mujer samaritana. Lo que te estaba diciendo ahorita, fue convencida, fue impactada por Jesús, de manera que deja su cántaro. Esta mujer también iba a ese pozo a sacar agua. Esta mujer también tenía necesidad de agua y por eso llegó también a ese pozo, ¿sí? Pero cuando fue impactada por Jesús y Jesús le transmitió propósito, sentido a su vida, se olvidó de que necesitaba agua y se ocupó de cumplir propósito, se ocupó de ir a hablarle a los samaritanos
acerca de este Jesús, ¿sí? Pero ella iba con su cántaro porque necesitaba agua. Jesús estaba ahí, cansado del camino, con sed y con hambre. Esta mujer estaba ahí porque necesitaba agua, ¿ok? Jesús dejó su necesidad, antepuso el propósito a su necesidad e impactó a esta mujer samaritana. Esta mujer llegó por una necesidad. Cuando fue impactada por Jesús, dejó su necesidad y se dedicó a cumplir el propósito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hablamos de propósito. Y es ahí donde necesitamos enfocar nuestra atención, necesitamos enfocar nuestra vida. Somos llamados, como lo está diciendo Jesús en los versículos 35. Usted dice, faltan 4 meses para la siega. Yo les digo, álcense, miren, ya está lista la cosecha. Vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a cumplir el propósito. ¿Sí? Está permitido. Fíjense que cuando nosotros iniciamos nuestra casa con el grupito, con la célula, nosotros teníamos como 6 meses de vivir en nuestra casa y de pronto hay una plática de Brisa, Griselda y con Viola, ¿sí? Ahí atrás, en el patio, se armó ahí la primera reunión, porque todas, bueno, eran primero ustedes dos, se armó ahí una plática y salió que los cristianos y que debíamos hacer una reunión sobre, se armó la primera reunión, invitando a la gente a la casa. Pues ahí está Eric y también por ahí se les invitó a la casa de una manera así, sin tanta planeación, y también accedieron a venir a la casa, y ahí empezamos las primeras reuniones de lo que hoy es Osana. Eso hace alrededor de 10 años, más o menos. Y hace 10 años yo estaba prácticamente teniendo yo creo que algunos meses en mi trabajo, ¿no? Tenía como un año y algo en mi trabajo. Y pues salía a las 7 de la noche, trabajaba en el Centro Valle y me prestaban un carro, no tenía yo todavía carro, me prestaban un carro, una camioneta de mi trabajo y llegaba, a veces traía un cochito, ¿sí se acuerdan del cochito blanco? Llegaba un cochito blanco, ahí andaba el cochito de la empresa, o agarraba una camioneta van de carga, una van verde, y ahí andaba también y llegaba volando, y a las 8 teníamos las reuniones en la casa, y llegábamos, y ya para ese tiempo yo ya tenía, lo que les he comentado en los pacientes, yo tenía un aparatito de estos, telepinto, y tenía un micrófono, un pedestal, y me compré una guitarra, y como ese era el propósito de empezar a compartir con la gente, pues yo me compré unos cancioneros de Marcos Witt y de Jesús Adrián Romero, y pues teniendo algunas nociones muy básicas de la guitarra, pues me agarré los cancioneros en la guitarra y salió un canto, salieron 2 cantos. Yo tenía un super repertorio de 10 canciones, ¿sí? La que quieran de estas 10 se las toco, ¿sí? Y entonces esa era la forma como empezamos a compartir la palabra de Dios. Les digo, yo salía de mi trabajo a las 7, llegaba raspando a la casa, casi a las 8, no pensábamos, yo no pensaba que, bueno, dame a comer, y déjame bañar, es hora y tenemos que empezar, sácate las chivas, acomódate de visto, teníamos 2 bocinas que de hecho todavía por allá, yo creo que ahí en los tiliches de aquí debajo del sonido, unas bocinas de ese tamaño, y las conectábamos y vámonos, arránquese todo el equipo de alabanza y empezar ellos a adorar. Y así empezó el ministerio.
Después, seguimos avanzando. Por ahí nos recomendaron un hermano ya grande nos recomendó el buscar una señora que vivía allá en las casas de